¿qué efecto va a tener en la expansión del virus en Aragón el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel? Bueno, el confinamiento perimetral es una medida, digamos, intermedia o previa al confinamiento total o toques de queda, como ya se ha mencionado, y es especialmente efectiva para evitar la dispersión geográfica o espacial del virus, ¿no? El ejemplo más claro lo tuvimos con las no fiestas de Gea, donde hubo un confinamiento perimetral del municipio para que el virus, digamos, no escapara a otras zonas, en especial pues a la ciudad de Zaragoza. En el caso actual, la verdad es que es difícil valorar en el sentido de que hay una transmisión comunitaria, como ha dicho la consejera de Sanidad, en toda la comunidad, una transmisión comunitaria. Una de cada dos zonas de salud, zonas básicas, tienen más de 500, una incidencia de más de 500 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, digamos que el virus no está solo en Zaragoza, Huesca o Teruel, sino que está, digamos, en todo el territorio. Además, la fisonomía de la ciudad de Zaragoza es una fisonomía muy concentrada. Es decir, otras ciudades, por ejemplo Bilbao, pues tienen un 65% de movilidad interna, mientras que en Zaragoza llegamos al 90%. Es decir, hay una movilidad interna tanto de entrada como de salida bastante pequeña. En cualquier caso, es una medida que era necesaria, hay que adoptar e intentar sobre todo incidir en las medidas que corresponden a la fase de alerta 3, ¿no? Que digamos que son las que realmente, a mi juicio, van a intentar disminuir la incidencia que estamos sufriendo estos días. Esas medidas del nivel de alerta 3 van encaminadas a disminuir nuestros contactos interpersonales, a disminuir esa sociabilización que tan importante es para contener el virus, y es uno de los tres factores que ustedes siempre nos recuerdan. Exacto. Por recordarlo una vez más, ¿no? Pero los contactos, digamos, sociales son esenciales. Debemos intentar restringirnos a lo mínimo y necesario, crear nuestros grupos burbuja en familia muy restringidos. Después, por supuesto, disminuir la tasa de infectividad por contacto. De los poquitos contactos que nos queden, intentar que sean los más seguros posibles, mascarilla, higiene, distancia. Y por último, para mí, un factor esencial y que se demostró ya en el primer brote de agosto, en el que tuvimos en julio y agosto, que es el rastreo, ¿no? Intentar que hagamos más test, que el rastreo sea más eficiente y sobre todo que cumplamos las cuarentenas para intentar que esos individuos infectados que podrían contagiar de manera efectiva no contagien al quedarse aislados en casa. Las cifras de contagio van en aumento y hemos conocido ese peor dato desde que se hacen registros en Aragón, 910 nuevos contagios. Sin embargo, el número de asintomáticos, el porcentaje de asintomáticos, aun siendo alto, parece que se reduce. ¿Cómo tenemos que interpretar estas cifras, estos datos? Sí, efectivamente, previo al aumento de la incidencia tan exagerado que hemos sufrido estos últimos días, hubo un descenso notorio del número de asintomáticos detectados, lo que quiere decir que quizá no estábamos aislando a esos contagiadores silenciosos que tanto daño hacen en la transmisión, ¿no? Estos últimos 2 días parece que estamos recuperando el número de asintomáticos. Ya digo, son 2 días, siempre hay que mirarlo con una ventana temporal de 7-14 días para intentar ver tendencias, pero efectivamente el descenso de asintomáticos fue un síntoma, un pródromo de lo que iba a venir después, ¿no? Ese aumento en cascada de la incidencia, y por lo tanto, por eso decía que debemos incidir en mejorar todavía más el rastreo, intentar aumentar la capacidad y la velocidad de notificación de los test para que podamos una vez más doblegar la curva, o por lo menos que esta no siga aumentando.